Quiere decir que yo grabo. Ok. Listo. Entonces hoy día vamos a ver traumatismos en miembro superior y parte de miembro inferior que vendría a ser pelvis, fractura de pelvis y luxación de cadera. Pero primero siempre vamos a recordar un poquito de lo que es su anatomía. Entonces, a nivel del hombro vamos a tener distintas articulaciones. Vamos a tener tanto articulaciones verdaderas como articulaciones falsas. ¿Ok? Las articulaciones verdaderas que vamos a tener primero es esta, la 1, que es la escápula humeral, que es la de la cavidad glenoidea con el húmero, con la cabeza del húmero. Escápulo humeral. La segunda es la acromioclavicular. Aquí, la acromioclavicular. Y la tercera es la esternoclavicular. Esas son sus tres articulaciones. Listo. Ahora, ya. Como articulaciones falsas vamos a tener aquí la 4, que es la escapulotorácica. Escapulotorácica, que es la unión de la escápula con la parrilla costal. Y también vamos a tener la quinta de aquí, que es la subacromial, o también se llama subdeltoidea. Simplemente es para que recuerden, no es que esto sea lo más importante, simplemente es para que recuerden su anatomía. A nivel del hombro también tenemos, bueno, los huesos que vamos a tener son la clavícula, la escápula con sus diferentes partes, como el acromion, la apófisis coracoides, la cavidad glenoidea, que va articulada al húmero. ¿Ok? Luego, a nivel de ligamentos, que esto sí tienen que recordarlo, los ligamentos más importantes que vamos a ver son el acromioclavicular y los coracoclaviculares. ¿Que alguien sabe cómo se llaman los coracoclaviculares? Tienen un nombre, este y este. ¿Alguien recuerda cómo se llaman los coracoclaviculares? ¿Alguien quiere escribirlo o quiere decirlo? ¿Sí me escuchan? Trapezoide y conoide. Sí, muy bien. Trapezoide y conoide. Trapezoide el de aquí y conoide el de aquí. Perfecto. Listo. Luego vamos a... Igual voy a volver a esta diapo para verlo de cuando ya hablemos de húmero y cuando hablemos de mano. O mejor ahora, ¿ya? De frente. El húmero vamos a dividirlo, bueno, lo van a dividir como en 4 zonas. La cabeza, el troquíter, que es la tuberosidad mayor, el troquín y su diáfisis. Que ya vimos que por la diáfisis del húmero era importante que si había una fractura iba a haber la lesión de un nervio. ¿Se acuerdan cuál? En fractura de diáfisis de húmero. ¿Se acuerdan cuál? ¿Qué nervio? ¿Del nervio circunflejo? ¿Alguien más? Mediano. Mediano. Radial. ¿Ok? Radial. A nivel de diáfisis, solo siempre relacionan diáfisis de húmero radial. Casi nunca mencionan lesión del mediano en traumato, o al menos en este curso, como lo han enseñado. Siempre pueden pensar en lesión del radial o lesión del cubital. ¿Ok? Pero es radial. Ya, listo. Ahora, el húmero tiene 2 cuellos. Tiene un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. ¿Cuál es el anatómico y cuál es el quirúrgico? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ok, sería difícil porque lo tienen que señalar. El cuello anatómico es este, el que está aquí, debajo de la cabeza. Y el cuello quirúrgico es el que está aquí. Como podríamos decir como en la metafisis. Pero debajo de las tuberosidades, cuello quirúrgico, y debajo de la cabeza, cuello anatómico. Listo. Luego continúa con su diáfisis. Y si vamos al húmero distal, que es esta parte, lo más importante que tienen que acordarse es que hay 2 epicóndilos, uno medial y uno lateral. A uno le decimos epicóndilo y a otro le decimos epitroclea. ¿Cuál es el del epitroclea? ¿El medial o el lateral?
Aquí. ¿Cuál es la epitróclea? ¿Esta de acá o este de acá? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la epitróclea? ¿La medial o la lateral? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Alguien sabe cuál es? La epitróclea. ¿La medial o la lateral? Digan, son dos opciones. Digan una, la que más les suene o la que más recuerdan. Porque esto es anato. La medial. Sí, muy bien, es la medial. La epitróclea es la medial y el epicóndilo, el que le decimos epicóndilo, es el lateral. Ahora, ¿se acuerdan de, bueno, una va con el movimiento de los flexores de la mano y otra con el de los extensores? ¿Se acuerdan cuál? ¿Cuál es cuál? La epitróclea con La los epitróclea. flexores. La epitróclea con los flexores de la mano, o sea, si hay una lesión ahí a nivel de la epitróclea, va a haber una lesión del cubital, que va por medial, del nervio cubital, y por lo tanto una lesión o debilidad de los flexores de la mano. Y si hay una lesión del epicóndilo, que es el lateral, va a haber una lesión del radial y una debilidad de los extensores de la mano. Muy bien. Y los huesos, lo que tienen que recordar sí es los huesos, lo más importante es los huesos del carpo, ¿ya? Primera fila, el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Y la fila más distal, el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Luego siguen sus metacarpianos. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Luego siguen sus falanges proximales, sus falanges medias, perdón, y sus falanges proximales. Y listo, eso es básicamente todo lo anato que tienen que recordar para esta parte. Ahora vamos a empezar ya con las lesiones. Entonces, primero tenemos nosotros la luxación acromioclavicular. Ok. Acá. Esta es más frecuente en varones, ¿ya? Varones jóvenes, como de 20 a 30 años aprox. ¿Ok? ¿Y cómo se lesionan estos varones? ¿Por qué en varones jóvenes? Porque estos hacen como deportes de contacto. Entonces, al hacer deporte, generalmente se lesionan estos varones. ¿Ok? ¿Cuál es la definición de esta luxación acromioclavicular? Obviamente es una lesión de tu articulación acromioclavicular que está asociada a lesión o ruptura, no ruptura, porque son ligamentos, ruptura de ligamentos, obviamente acromioclavicular, y puede tener o no, o sea, con o sin, puede ser que sí tenga o no tenga, ruptura de ligamentos coracoclaviculares. Esa es la definición. Una lesión en tu articulación acromioclavicular que puede o no puede tener ruptura de ligamentos coracoclaviculares. ¿Listo? Obviamente ya vimos cuáles eran, por eso recordamos los ligamentos en esta parte. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? ¿Cómo uno se genera una luxación de acromioclavicular? Es una caída sobre el hombro, bueno, sobre, digamos, la punta del hombro. ¿Ok? Esta parte, la parte lateral del hombro. Tu brazo cae en aducción, o sea, cerca, así, de frente caes de punta. Por eso es que generalmente es en jóvenes y en varones. Ok, más vamos a poner brazo en aducción. Aducción es cerca de la línea media, recuerden, y abducción o abducción para arriba. Lejos, se aleja más de la línea media. ¿Qué tienen que recordar en su clínica? En su clínica obviamente va a tener dolor, va a tener disfunción
y va a tener deformidad. Se parece mucho a la clínica de la fractura, pero no todas las luxaciones van a tener esa clínica. ¿Y qué da la deformidad? Esto que puse acá arriba. El signo de la tecla del piano. Okay. Cada vez que vean signo de la tecla del piano o les pregunten por luxación acromioclavicular, ustedes tienen que pensar en el signo de la tecla del piano, que aquí puse un video, pero no se puede ver. No sé por qué, por esa aplicación creo que es. Ok, entonces, ¿cuál es el signo de la tecla del piano? Lo que pasa es que cuando se separa la clavícula, porque es una luxación acromioclavicular, la clavícula se separa del acromion, se va a separar y va a ser jalada un poquito hacia arriba por el esternocleidomastoideo y por el trapecio. Va a ser un poquito jalada. Entonces tienes tu clavícula así un poquito jalada y el signo de la tecla del piano es que tú aprietas esa clavícula, literalmente le aprietas la clavícula del paciente, se hunde un poquito, pero luego se vuelve a levantar. Se hunde y se vuelve a levantar, como la tecla de un piano. Ese es el signo de la tecla del piano, que es el característico de la luxación acromioclavicular. ¿Ok? Aparte de esto, también puede presentar, como se cayó, podría presentar equimosis y un poco de hinchazón o tumefacción. Pero esos son síntomas secundarios. Lo más importante que tienen que acordarse es el signo de la tecla del piano. ¿Cómo haces tu diagnóstico con imágenes? Principalmente siempre bueno, la mayoría de veces en traumato es radiografía. Lo primero que pides, radiografía, que es el examen más simple. Puedes hacerla anteroposterior. En anteroposterior tú verías el desplazamiento de la clavícula superior e inferior, porque es una proyección, digamos así, entonces lo único que puedes ver es si tu clavícula está arriba o está abajo. ¿Ok? También puedes hacer esta proyección que puse aquí, que es la radiografía de Zanca, que son proyecciones especiales ya, que es a 10 grados de inclinación. O puedes hacer la axilar, que ya la axilar viene como está aquí en la imagen, por aquí entre el rayo. Y ya puedes ver si tu clavícula está ya no en un desplazamiento superior o inferior, sino en un desplazamiento anterior o posterior, porque tienes la vista como que desde abajo. Ok, anterior o posterior. ¿Para qué te sirve eso? Simplemente para esto de aquí. Para clasificarla. Ok, entonces en luxación acromioclavicular tú vas a tener la clasificación de Rockwood. ¿Y cuál es la clasificación de Rockwood? Punto 1. Vamos a ponerlo por aquí, creo que sí me puede alcanzar todo. Ya, 1. No, hay lesión parcial. Hay lesión parcial. Vamos a ponerlo así con letra ya. Ligamento acromioclavicular. Toda la L que vean ahí va a ser ligamento, para que no ocupe mucha espacio. Ligamento acromioclavicular. ¿Ok? Listo. 2. ¿Qué es 2? Ya ven aquí el 2 que se rompió, bueno, ya hay lesión, ruptura del ligamento acromioclavicular. Ya no es lesión parcial, ya es ruptura. Ruptura y ligamento acromioclavicular. Y si se dan cuenta, la clavícula se movió un poquito, ya sube un poquito. Como ya se separó completamente, ya sube un poquito. Entonces hay un desplazamiento superior de hasta un 25%. ¿Ok? Sube un poquito la clavícula. El 3, ¿qué tiene el 3? El 3 ya vieron, tiene su ruptura de ligamento. Ruptura del ligamento acromioclavicular. Aquí. Sí, mi cursor, ¿no? Yo sí lo veo. Aquí. Y aparte, ven que se rompieron los ligamentos coracoclaviculares. Ahí la clavícula ya se está desplazando un poquito más hacia arriba porque ya se rompió casi todo, se rompió todas sus uniones con los ligamentos. Se rompieron todas sus uniones con los ligamentos. Entonces se va separando un poquito más. Va a haber igual desplazamiento superior, pero de un 25 a 100%. Número 4. ¿Qué hay en el número 4? Igual, ruptura de ligamento acromioclavicular, sigue. Ruptura de ligamentos coracoclaviculares, claro que sí, siguen. Pero si se dan cuenta, aquí la clavícula... Voy a mover un ratito esto. Aquí la clavícula no se está desplazando hacia arriba, no se está desplazando hacia superior. La clavícula se está desplazando hacia posterior. Esa es la diferencia en el 4.
porque se parece mucho al 3, la verdad. Pero la diferencia es que ahí la clavícula se está separando. Uy. Se está desplazando, desplazamiento posterior, hacia posterior. ¿Ok? Y al desplazarse hacia posterior, puede incrustarse en el trapecio. Este extremo que está desplazado hacia posterior se incrusta en trapecio, en el músculo trapecio. 5, igual, ruptura. Ven que están rotos los ligamentos, ruptura del ligamento acromioclavicular, ruptura del ligamento coracoclavicular, pero el desplazamiento es mucho mayor que el 3. Igual está hacia superior, pero es mucho mayor que el 3. Entonces es un desplazamiento superior ya que es más del 100%. Se desplaza todo completamente. Y en la número 6, por último, se dan cuenta que la clavícula ya ni se fue arriba, ni se fue atrás. Aquí vamos a poner puntero. Ni se fue arriba, ni se fue atrás. ¿Dónde está? Está aquí. ¿Ok? Obviamente ya está de más decir que sus ligamentos están rotos, que tanto el ligamento acromioclavicular como el ligamento coracoclavicular están rotos. Lo importante en el 6, para que lo recuerden, es que la clavícula se desplaza debajo de la apófisis coracoides. Está hacia inferior. Entonces, esos son sus... Esos son sus 6 clasificaciones de Rockwood. Lesión parcial del ligamento acromioclavicular. Ruptura total del ligamento acromioclavicular. Ruptura del ligamento acromioclavicular con ligamentos coracoclaviculares, perdónenme, con desplazamiento de 25 a 100%. Ruptura del ligamento acromioclavicular con ruptura de ligamentos coracoclaviculares con desplazamiento posterior, es el 4, y se incrusta en el trapecio. Ruptura igual de todos los ligamentos. A partir del 3 ya se rompen todos los ligamentos, eso acuérdense. Lo que se agregan son diferentes cositas. Por ejemplo, en el 3 el desplazamiento va de 25 a 100%. En el 4 el desplazamiento es posterior, ya no superior. En el 5 el desplazamiento es superior, pero ya es más del 100%. Y en el 6 el desplazamiento de la clavícula es inferior debajo de la apófisis coracoides. ¿Y para qué te sirve esta clasificación? Para dar tu tratamiento. ¿Ok? Rockwood 1 y 2. 1 y 2 es tratamiento conservador. Rockwood 3 del paciente. Y Rockwood 4, 5 y 6 es quirúrgico. ¿Ok? Rockwood 1 y 2, conservador. Rockwood 3, depende del paciente. Y Rockwood 4, 5 y 6 es quirúrgico. ¿Qué tratamiento conservador? O también se llama tratamiento ortopédico, ¿ok? ¿Qué tratamiento pueden dar aquí? Voy a borrar. Ya, conservador ortopédico. ¿Qué tratamiento me dan aquí? Cabestrillo. Bueno, primero reduces siempre. ¿Cuáles eran los pasos? Reducir, inmovilizar y rehabilitar en tratamientos de fracturas en general. Entonces, primero reducción. Luego usas cabestrillo, que es parte de tu inmovilización. ¿Por cuánto inmovilizas? Inmovilización por 3 semanas. Ese es tu tratamiento conservador. Reducción con cabestrillo, inmovilización por 3 semanas. El 3 porque digo que depende del paciente. Porque si tienes un paciente joven que es deportista y que realmente necesita, que necesita que eso quede como una reducción totalmente anatómica, o sea, que la reducción quede, digamos, perfecta. Porque si tú haces una reducción cerrada, puede que sí o puede que no quede perfecta, pero igual lo que pasa en la reducción cerrada es que puede no quedar anatómicamente bien, pero de manera estética no se va a ver mal y tampoco va a generarte mala funcionalidad. Pero si en verdad es un paciente jovencito que trabaja, que es deportista, no sé qué deporte podrá hacer, no sé, natación, y necesita que eso quede
perfectito, entonces sí podrías optarte por un tratamiento quirúrgico. Si es un paciente anciano que no realiza mucha movilidad, podrías igual mandarle un tratamiento conservador porque no tendrías por qué someterlo a una cirugía cuando puedes tratarlo de manera conservadora. Por eso depende del paciente. No depende o sea, al final va a ser tu decisión del médico, pero va a ser evaluando a tu paciente y evaluando sus necesidades. ¿Listo? El tratamiento quirúrgico, ¿cuándo haces? Cuando está asociado a fractura. Porque ahorita estamos en luxación. Cuando eso está asociado a fractura de clavícula o acromio, haces tratamiento quirúrgico. Cuando hay lesión de ligamentos coracoclaviculares, también haces tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Pero si hablamos de lesión, ustedes pueden decir, pero lesión de coracoclaviculares también hay en el 3, pero recuerden que el 3 igual su desplazamiento no es tanto, porque va de 25 a 100, y por eso es que va a depender más del paciente. En cambio, a partir del 4, 5 y 6 se desplazan de manera anómala. El 4, por ejemplo, se desplaza posterior, el 5 se desplaza superior, pero su desplazamiento ya supera el 100%. Entonces ya, obviamente, cirugía. Y el 6 tiene otro desplazamiento anómalo que es hacia abajo de la apófisis coracoides. No puedes tratar eso nunca de manera conservadora. De ahí, ¿qué complicaciones podemos tener en este tratamiento? Dolor y artritis. Artritis da más cuando el tratamiento es quirúrgico. Cirugía. Listo. ¿Ok? Esto es luxación acromioclavicular. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es la fractura de clavícula. La fractura de clavícula es común, igual varones, igual jóvenes. Pero aquí ya no está asociado a deporte, sino está asociado a traumas. Obviamente pueden sufrir trauma realizando algún deporte, pero es asociado a trauma. Listo. La epidemiología, esto de saber si es más en varones o la edad, les puede ayudar. No siempre, pero sí les puede ayudar un poquito. Por eso es que se los pongo. En algunos casos no voy a poner porque obviamente no ayuda. Más importantes son los signos que tú puedas hallar en la clínica. Ok. ¿Cómo te fracturas la clavícula? ¿Cómo lo haces? Caída sobre hombro es lo más frecuente, ¿ya? Esto es más frecuente. Como la caída sobre el hombro que vimos, por ejemplo, en la luxación acromioclavicular, también te puede generar una fractura. Por eso vimos que si estaba asociado a fractura de clavícula, podías tratarlo de manera quirúrgica, porque sí puede pasar. ¿Ok? Caída sobre tu mano extendida. Sobre mano extendida. Y una... bueno, un daño directo del hombro. Bueno, contusión, un golpe, contusión directa del hombro. Son menos frecuentes. La más frecuente es la caída sobre el hombro, como la caída que vimos hace un ratito. ¿Qué clínica te da una fractura de clavícula? La clínica de fracturas. DDD. ¿Qué era? ¿Se acuerdan que era DDD? Las 3D de las fracturas. Que alguien me las diga, que alguien me las escriba, las 3D de las fracturas. Ya eso lo vimos la semana pasada. Dolor, deformidad y disfunción. Sí, muy bien. Dolor, deformidad y disfunción. Ya está. Dolor, deformidad y disfunción. Perfecto. Eso, en todas las fracturas que tengan, si alguien les pregunta, hay una clínica de fractura y ustedes no se acuerdan de nada, acuérdense de eso. Dolor, deformidad y disfunción. El paciente va a venir con una posición antálgica. ¿Saben qué es la posición antálgica? Porque seguro se los deben haber mencionado en semiología. Pero, ¿lo saben? Si no lo saben, no importa. Daré 5 segundos para que alguien hable. O alguien escriba. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, la posición antálgica es simplemente esto. Si yo me fracturé, digamos, la clavícula, bueno, la parte izquierda, mi lado izquierdo, lo que voy a hacer es, mi brazo sano va a sostener a mi lado enfermo. ¿Ok? Lado sano sostiene al lado enfermo. Si el paciente viene así, esa es su posición antálgica. Obviamente es una posición para aliviar su dolor. ¿Ok? Posición antálgica. Entonces, la clínica es igual a todas las clínicas de todas las fracturas. En fractura de clavícula, digamos, no hay nada especial, por así decirlo.
Además, en fracturas puedes tener clínica de crepitación, equimosis, y ya hemos visto tumefacción. También le puedes agregar si quieres. Listo. ¿Cómo haces tu diagnóstico? De igual manera, con radiografía. Radiografía anteroposterior. ¿Ok? Vas a tener tu antecedente de trauma. Va a venir un paciente diciéndote que tuvo un golpe, una caída, un antecedente de un trauma. Vas a examinarlo, vas a ver que tiene tu clínica de fracturas, vas a ver que viene con su posición antálgica, vas a ver que tiene crepitación, equimosis, tumefacción. Luego le vas a hacer su radiografía y ahí es que vas a ver la fractura. ¿Ok? Radiografía. Listo. Ahora, bueno, cuando fracturas una fracturas tu clavícula, van a haber dos fragmentos, obviamente te queda, digamos, le partes por aquí, igual hay dos fragmentos. Hay uno distal, digamos que es mi clavícula derecha, no sé si lo ven del mismo modo. Hay uno distal, que es el que está para el lado lateral, y hay uno medial, que es el que está para el lado más cercano a la línea media, o bueno, más cercano al esternón, para que se oiga. Entonces, el lado que se va hacia arriba es el lado medial. O sea, si yo tengo una fractura, un hueso partido en dos, bueno, imaginemos que es así, ¿no? Y que acá se partió. Ese es mi lado medial y este es mi lado distal. Mi lado medial se va a ir hacia arriba, se va a desplazar hacia arriba, casi siempre por acción del músculo esternocleidomastoideo. Y mi lado distal se va a desplazar hacia abajo por acción del mismo peso del miembro superior y también por el pectoral. ¿Ok? Eso es un plus, no es que sea tan, es como para que lo entiendan. ¿Listo? Listo. Ahora, la clasificación que aquí les tiene que importar es esta. La de Allman. Esta la puse porque está en la misma imagen, pero no. Clasificación de Allman, nada más. ¿Cuál es la clasificación de Allman? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esto es de acuerdo a la localización. Si se fractura el tercio medio de la clavícula, tipo 1. Esta es la más importante porque es la más frecuente. Si se fractura el tercio externo o tercio distal, el que está más hacia el lateral, es la segunda en frecuencia, es el tipo 2. Están por frecuencia. Y el tipo 3 es cuando se fractura el tercio medial y es la última en frecuencia de 2 a 10%. Entonces, tipo 1 medio, tipo 2 externo y tipo 3 interno o mediano. ¿Para qué te sirven las clasificaciones? Siempre para también ver un poquito de tu tratamiento. Entonces, en todas las fracturas, bueno, en todo lo que es traumato vamos a tener dos opciones de tratamiento. Un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo hacemos tratamiento conservador? En recién nacidos, por ejemplo, porque estas fracturas son frecuentes en recién nacidos también, eso me voy a agregar. Frecuentes. Recién nacido. Sí. Entonces, en recién nacido, por ejemplo, podemos simplemente observar. ¿Ok? Porque como el niño está en crecimiento, el hueso puede consolidar solo y puede consolidar bien, o sea, no hay mucho problema. Por eso en recién nacido simplemente podemos observar y ese sería un tratamiento conservador. Cuando tenemos niños, hacemos vendaje en 8. Así se llama el tipo de vendaje, que es este de aquí. Que ven que al momento de poner la venda es como un 8, porque se arma como un 8 entre los hombros, de vendaje en 8, por eso se llama así. Y en adultos, ¿qué hacemos? En adultos usamos, depende, no desplazado, adultos. Si no está desplazada, usamos cabestrillo, que es el inmovilizador, ¿no? También se puede usar más vendaje, se llama vendaje Velpeo. Y si está desplazado, vendaje en 8.
Yo les recomiendo que si sus doctores en seminario, bueno, en práctica, les dicen otra cosa, bueno, esto es de mi teoría, ¿no? De lo que yo estudié. Pero sí, bueno, sí, se guían siempre de lo que dice la teoría, ¿ya? Porque al final, obviamente lo de sus doctores lo tienen que recordar para la vida, porque ellos son los que tienen la experiencia, los de la práctica. Pero siempre que quieran responder al menos un examen de aquí, guíense de la teoría, ¿ok? Full es la teoría, porque si hay una pregunta aquí donde, por ejemplo, a mí mi doctor me dijo que lo que más usa, que el vendaje en 8 casillas no se usa, que más se usa el vendaje Belpo, el de aquí. Pero, obviamente esa no era la respuesta correcta, porque en la teoría decía vendaje en 8. Entonces, si esto no ha cambiado, que lo dudo que haya cambiado, si no ha cambiado, entonces guíense de ahí. Lo demás sí ténganlo en cuenta también, porque los doctores al final son los que tienen la experiencia de cómo tratar. Bueno, los traumatólogos, ¿no? Y cómo están tratando ahora. Ahora, ¿cuánto tiempo inmoviliza? Me olvidé. Movilización de 3 semanas. Y lo que siempre debes buscar cuando haces inmovilización es movilizar de manera precoz. ¿Ok? Uno no puede estar tanto tiempo con el miembro inmovilizado porque vas a reducir luego el rango de movimiento como complicación. Entonces siempre se busca una rehabilitación precoz. Inmovilizas y también lo puedes complementar con terapia física. Listo. Ahora, cirugía. Van a haber dos diferencias que ya les expliqué también hace un ratito en luxación, entre conservador y cirugía. Lo mismo. En conservador, tu reducción puede llegar a ser anatómica, pero no queda, digamos, o sea, bueno, no es anatómicamente perfecta. Tu clavícula no vuelve al mismo, bueno, no vuelve a ser la misma ni tiene la misma forma que tenía antes, ¿no? Antes de ser fracturada. Pero a nivel de estética no se ve, no se nota por fuera, y a nivel de función tampoco te afecta. En cambio, el quirúrgico, sí, su ventaja es que tiene su reducción anatómica. O sea, que tu clavícula te queda exactamente igual, exactamente perfecta a como era antes de que tú te fracturaras. Esa es la ventaja del tratamiento quirúrgico. ¿Ok? ¿Cuándo das tratamiento quirúrgico? Indicaciones, vamos a poner. Indicaciones. Fractura expuesta. Ya saben que son fracturas expuestas, las que generan un foco, bueno, una comunicación entre el foco de fractura y el medio externo. O sea, prácticamente cuando hay una lesión de la piel. ¿Ok? Cuando el hueso se sale y lesiona la piel. Fractura expuesta. Lesión neurovascular asociada a la fractura. Fractura irreductible. También hay una cosa que se llama hombro flotante. ¿Ok? ¿Por qué hombro flotante? Porque la fractura va a estar asociada a luxación. Asociada a luxación acromioclavicular. ¿Ok? Asociada a luxación de acromio. O puede ser que haya una fractura a nivel de la escápula. Eso también va a generar que tu hombro pierda la estabilidad y se vea como un hombro flotante. ¿Ok? En ese caso, tratamiento quirúrgico. Luego también quirúrgico cuando hay una fractura distal de clavícula con ruptura de ligamentos coracoclaviculares, que lo vimos hace un ratito. Que es básicamente si asocias una luxación acromioclavicular que tenga ligamento que tenga ruptura de ligamentos coracoclaviculares, lo asocias a una fractura distal de clavícula, lo operas. ¿Ok? Esas son sus indicaciones para que ustedes operen. Ahora, ¿qué complicaciones nos puede traer la fractura de clavícula? Lesión nerviosa o vascular, neurovascular, lesión cutánea, y la complicación más grave es la pseudoartrosis. Saben qué es la pseudoartrosis, que es la ausencia de consolidación. No llega a consolidar. Y listo, esa es fractura de clavícula. Vamos a pasar
y llegamos a la luxación de hombro o luxación glenohumeral. Entonces, la articulación del hombro, el hombro va a tener diversos estabilizadores. Va a tener el labrum, que es el de aquí. Es este cartílago que está en la cavidad glenoidea, rodeando la cavidad glenoidea. Este es el labrum, la cápsula articular y los ligamentos glenohumerales. Y de estabilizador dinámico, los músculos del manguito de los rotadores y del tendón del largo del bíceps. ¿Ok? Esa es los estabilizadores, la articulación del hombro. Ahora, ¿qué es una luxación glenohumeral? Luxación es pérdida de contacto entre superficies articulares. Entonces, en este caso sería pérdida de contacto entre la cavidad glenoidea, porque es glenohumeral, y la cabeza del húmero. ¿Ok? Listo, esa es tu luxación glenohumeral. Entonces se pierde la estabilidad. Esto va a tener dos picos. ¿Dónde le pongo? Esto va a tener dos picos de edad. Voy a ponerlo acá. Aquí. Picos de edad. Bueno, picos de presentación. Tenemos hombres jóvenes de 21 a 30 años. ¿Ok? Y esto va a ser igual por deportes. O claro, por algún deporte que practiquen. Y se genera un trauma. Y mujeres de 60 a 80 años. Y esto va a ser por caídas. Caídas en casa, o bueno, accidentes en casa, caídas en casa. Listo. Ahora, lo que se tiene que acordar aquí es esto. Este cuadro les va a servir para todo. Tienen luxación glenohumeral anterior, luxación glenohumeral posterior y luxación inferior. La cabeza del húmero se va hacia adelante, se puede ir hacia atrás o se puede ir hacia abajo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de lesión de la luxación? Primero, la luxación anterior es la más frecuente. Eso sí tiene que acordarse. Más frecuente. Más frecuente es la luxación anterior. Es la más importante. Vamos a resaltarla. Ya. La luxación anterior. Listo. Disculpen. Ya. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Como el luxación anterior, la cabeza del húmero se va hacia adelante, lo que necesitas es un trauma. Trauma a nivel posterior. ¿Ok? De aquí. Trauma a nivel posterior. O caída con el brazo, con el brazo en abducción, rotación externa y extensión. Abducción, bueno, rotación externa, abducción y extensión. Te caes. Y tu cabeza del húmero se va hacia adelante. ¿Ok? ¿Qué es lo importante en la clínica? Este signo que les puse aquí, el signo de la charretera. ¿Qué es la charretera? La charretera, no sé si han visto como las sombreras que usaban antes los presidentes, como Don José. No sé si han visto la imagen de Don José de San Martín que tiene sus sombreras, ya. Entonces va a haber como que una puntita que se sale, que esa está aquí, la pueden ver aquí. La pueden ver aquí. Aquí. ¿Ok? El acromion va a ser prominente. O sea, el acromion se va a salir. Entonces va a ser prominente y va a generar como si tuvieras una hombrera. Y ese es el signo de la charretera. ¿Ok? ¿Qué más puedes tener? Ya, entonces tienes tu signo de la charretera. ¿Qué más vas a tener? Dolor, obviamente. No vas a poder tener buen movimiento, vas a tener resistencia al movimiento, que igual lo puedes poner como disfunción, porque obviamente no vas a poder mover.
Tu paciente va a venir con su posición antálgica, sosteniendo el brazo afectado, el lado sano sostiene el lado afectado. Entonces, la acromion va a verse prominente y la cavidad glenoidea va a estar vacía y eso es lo que va a generar tu signo de la charretera. El hombro ya no se va a ver redondeado como es normal, sino se va a ver aplanado, porque ya no va a estar la cabeza del húmero ahí, que es lo que le da esa forma redondita. ¿Ok? Listo. Luego, ¿cómo haces tu diagnóstico con radiografía? Full imagen. Puede ser anteroposterior y también hay una proyección que se llama en Y. Anteroposterior o en Y. Ok, ahí ves tu imagen. Listo. Ahora, ¿cómo lo tratas? ¿Cómo tratas la luxación anterior con esto? La maniobra de Kocher. La técnica de reducción de Kocher. ¿Qué haces primero? Vamos a ponértelo aquí. No creo que se junten, pero vamos a ponerlo igual aquí. Ya. ¿Qué haces primero? Tracción. Bueno, primero tracción. Vamos a poner 2, flexión, codo. Acá. Flexión, codo. Ok, flexión, codo. 3, rotación externa. Rotación externa. ¿Ya? Tracción del miembro, flexión, codo, rotación externa. 4, aducción, codo. 5, rotación interna. Entonces, tracción, flexión del codo, rotación externa, hacia allá, aducción del codo hacia el tórax, lo pegas hacia tu tórax, y 5, rotación interna. Esa es tu reducción. Así se supone que la cabeza del húmero volverá a su, bueno, dentro de la cavidad glenoidea, que es su situación normal, ¿no? Entonces, puede ser que esta luxación sea irreductible, ¿okay? Que no puedas hacer esa maniobra irreductible. ¿Cuándo pasa esto? Cuando se rompe rotura del manguito rotador, que es uno de los estabilizadores dinámicos de la articulación. Ruptura del manguito rotador, cuando hay interposición del tendón del bíceps, el tendón bicipital. En caso de que sea irreductible, obviamente ya no puedes hacer una maniobra conservadora, porque Kocher es técnica conservadora, si no haces un procedimiento abierto, o sea, una cirugía. Tus complicaciones: tienes lesión neurovascular, lesión del nervio axilar en luxación anterior, lesión del nervio axilar, eso es importante. Y tienes lesiones de tejidos. Tienes la de Hill-Sachs, tienes la de Hill-Sachs, tienes la de Blanchard, tienes el manguito rotador, también se puede asociar a fractura de la tuberosidad mayor o del troquiter del húmero. Y también como complicación puedes tener una luxación de hombro recurrente, o sea, puede pasar una y otra vez. Ahora, ¿qué es Hill-Sachs y qué es Blanchard? ¿Qué es lo que se tienen que acordar? Ok. Vamos a poner primero Hill-Sachs. Ok. La cabeza del húmero se va a aplastar, se aplasta contra la cavidad glenoidea. Ok, entonces va a generar como una depresión en esa parte, en la parte posterior del húmero. Ok, porque la cabeza del húmero se va a incrustar en la cavidad glenoidea, se va a aplastar en la cavidad glenoidea y va a generar una depresión a nivel de la parte posterior lateral del húmero. Ok, ¿y qué es Blanchard? Que es la imagen que está acá al costado. Ay, ¿por qué sale todo? Acá está. Que es nada más y nada menos que el arrancamiento del labrum. Hill-Sachs, la cabeza del húmero se aplasta contra la cavidad glenoidea y se pierde, hay como un hundimiento, una depresión a nivel posterior del húmero, de la cabeza del húmero,
Y Blanchard es el arrancamiento del labrum. Si quieres saber arrancamiento a qué nivel, arrancamiento anterior-inferior del labrum. Pero siempre que vean Hill-Sachs es cabeza del húmero contra cavidad glenoidea, y Blanchard siempre piensen en el labrum. Igual, cuando está asociada a fractura, o sea, está aquí, cuando está asociada a fractura, ¿qué haces? Cuando está asociada a fractura, reduces. Así como está de manera cerrada, como hemos visto, reduces. Reduces la luxación, ¿ya? Luego, ¿qué haces? Radiografía. Reduces radiografía. Y en la radiografía puedes ver si está desplazada o no. Si no está desplazada, conservador, siempre. Eso siempre tenganlo en mente, ¿ya? Que cada vez que vean no desplazado, conservador. Y cada vez que vean desplazado, quirúrgico. Eso es como que en general en traumato. Ves que no está desplazada, conservador, y ves que está desplazada, ya cirugía. Listo. La luxación anterior es lo que tiene más porque es la más importante. Luego vamos a ver la luxación posterior, que es la segunda en frecuencia. Esto por orden de frecuencia ya. 1, 2 y 3. Pero estas son menos del 10%. Esto es como que de 2 a 4%. Y esto es menos de 1%. O sea, casi nada. Lo más importante es esta. ¿Cómo tienes una luxación posterior? Lo contrario a tu luxación anterior. Si tu luxación anterior era con el brazo en abducción, la luxación posterior va a ser con el brazo en aducción, o sea, hacia medial, cerca de la línea medial. Si era con rotación externa el anterior, tu luxación posterior va a ser con rotación interna. Y si era con extensión en la anterior, tu luxación posterior va a ser con flexión. ¿Ok? Obviamente es un trauma en la parte anterior, porque así en la parte anterior del hombro, porque así el húmero se va hacia atrás del hombro. Listo. Trauma en la parte anterior del hombro. Puede ser por mecanismos de alta energía o puede ser también por contracciones musculares, después de convulsiones, o también cuando hay electrocución también puede pasar la luxación, porque son contracciones musculares violentas. Ahora, ¿cómo va a llegar tu paciente con su brazo en aducción y rotación interna? ¿Y qué te va a sorprender? Como el brazo está en aducción y rotación interna, va a haber un bloqueo. Bloqueo de rotación externa. Eso es lo que va a diferenciar, digamos. No va a poder realizar el movimiento de rotación externa cuando tú lo examines. Si el húmero se va para atrás, entonces la parte de adelante, la parte anterior del hombro, la vas a ver aplanada. Aplanamiento, perdón, anterior. ¿Ok? Bloqueo de rotación externa y aplanamiento anterior, junto con la posición del brazo, son los que te van a ayudar a diferenciar la luxación posterior de la anterior. En el diagnóstico puedes ver esto. O aquí también se ve. El signo de la bombilla. O sea, simplemente se va a ver el húmero como una bombilla de que está luxado, ¿ok? Este signo de la bombilla no es que lo vayas a ver es un signo característico de la luxación posterior, pero no se ve. Puedes pedir radiografía anteroposterior, pero el signo de la bombilla, signo de bombilla se ve en radiografía lateral o en Y, así se llama. Ahí se ve el signo de la bombilla, no en la anteroposterior, sino en el lateral o en Y. Pero obviamente siempre tienes que tratar de pedir ambas. O sea, ambos tipos de radiografía. Ok, anteroposterior y lateral. Pero donde ves la bombilla es en el lateral. Listo. Ahora, después de esto, ¿cómo tratas tú tu luxación posterior? Igual. Reduces. Acá en posterior e inferior no hay tanta complicación como en el anterior. Reduces y luego de reducir, que se hacía inmovilizar. Inmovilizar 3 semanas.
Ahora la inferior se da por hiperabducción del miembro. O sea, con tu brazo así. Si abducción era ir levantándose y alejándolo de la línea media, entonces hiperabducción es con tu brazo así, hacia arriba. ¿Ya? Entonces, si se quedó así, es como que se haya quedado así. El paciente lo que va a hacer es esto. O sea, va a venir así, con el brazo apoyado, como descansando sobre la cabeza. O sea, brazo dañado, digamos. Lado dañado, apoyado sobre la cabeza. ¿Ok? Como para que descanse, como para que le calme. Viene así, por encima de la cabeza. ¿Cómo lo diagnosticas? Porque simplemente ves en la radiografía a la cabeza humeral debajo de la apófisis coracoides o de la glenoides o de la cavidad glenoidea, porque es una luxación inferior. Tratamiento, reducción. Ok, no hay más. Porque tratamiento no pusieron igual en tu clase. Así que tratamiento, chao. No es muy frecuente tampoco la luxación inferior, así que no se preocupen. Ahora, fractura de húmero. Ya. En el número ya hemos visto que lo vamos a dividir en número proximal, en número diáfisis y en número distal. ¿Ok? Entonces, el número proximal es la región más frecuentemente afectada. ¿Listo? Listo. Es más común. ¿Qué es lo más común? Más común. Fractura del cuello quirúrgico que el cuello anatómico. Esto es asociado a ancianos, porque los ancianos que tienen osteoporosis. Listo, entonces las fracturas del húmero en general, el húmero proximal va a ser más en ancianos. ¿Cuál es la clínica? Lo principal es esto. Ay, esto. Hematoma o equimosis de Hennequin, que aparece a las 48 horas de la fractura. ¿Cuál es? Esto. Es un hematoma a nivel de la parte lateral hacia el tórax. ¿Ok? Esto es el hematoma de Hennequin. Esto es lo que te va a indicar el signo, digamos, para tu fractura proximal de húmero. ¿Cuál es la clasificación? Esta es la clasificación de Neer. Listo, tienes un grupo que es de no desplazadas. Tienes grupo 2, que es de la fractura del cuello anatómico con desplazamiento. Puede tener 2 fragmentos. Grupo 3, que ya es del cuello quirúrgico con desplazamiento y también angulación, o puede ser fragmentada. Grupo 4, ya agarra el troquíter, con desplazamiento en 2 segmentos, con desplazamiento y fractura del cuello quirúrgico se hacen 3 segmentos. Desplazamiento 2 segmentos, desplazamiento y cuello quirúrgico 3 segmentos. Desplazamiento y fractura del cuello quirúrgico y además el troquín ya se hacen 4 segmentos. ¿Ok? A partir del desplazamiento se parten 2, digamos. Cuando ya tienes además el cuello quirúrgico fracturado, se hacen 3 segmentos y cuando además de eso ya tienes el troquín, se hacen 4. En grupo 5 igual, tienes pero ya no el troquíter, sino fractura del troquín. Con desplazamiento y fractura del cuello quirúrgico sin desplazamiento, ya son 2, porque acá no hay desplazamiento. Si acá sí hubiera, en fractura del cuello quirúrgico te lo pusieron como acá, ya estaría. Con desplazamiento y fractura del cuello quirúrgico con desplazamiento, se hacen 3 fragmentos. Y con desplazamiento y fractura desplazada del cuello quirúrgico del troquíter, ya se hacen 4. El grupo 6 son fracturas luxaciones, fractura de luxación con desplazamiento anterior, fractura de luxación hacia posterior y fractura de la superficie articular. ¿Ok? ¿Para qué te sirve toda esta clasificación? Que lo más importante, la verdad, es esto, que es tu tratamiento. En lugar de aprenderte todo. Aunque igual lo tendrías que saber para saber qué le vas a tratar. Pero antes del tratamiento,
complicación podía haber aquí en el húmero? Yo les dije que había una complicación que podía haber en los huesos que tenían cuello, y el húmero sí tiene cuello, ¿cierto? Entonces, ¿qué complicación podía haber ahí? ¿O qué riesgo de complicación hay? Aquí voy a poner riesgo elevado de ¿qué cosa? Necrosis. Sí, muy bien, de necrosis vascular, de nada, fracturas del cuello anatómico. Muy bien. Okay. Listo. Todos los huesos que ustedes vean que tengan cuello son los huesos que van a tener riesgo elevado de necrosis vascular. Listo. Ahora, generalmente las desplazadas del cuello anatómico son las que van a generar desplazadas. Generalmente desplazadas. Pero en general, si se fractura el cuello anatómico, hay riesgo de elevado de necrosis vascular. Ahora, les dije que esto servía para saber cómo tratabas. Si tu fractura no está desplazada, conservador. ¿Y qué le pones? Cabestrillo 2 semanas. Para inmovilizarlo ahí 2 semanas y luego le haces su rehabilitación. Si tiene 2 fragmentos, ¿ok? Si está a nivel de las tuberosidades, torquín, o sea, el de aquí, 2 segmentos y el de aquí, le puedes hacer osteosíntesis. Todo esto ya es cirugía, ¿ok? Osteosíntesis ya vas a hacer, operar, ya no es conservador. A partir de los 2 fragmentos, ¿ok? Osteosíntesis con tornillos, anclaje, que son, digamos, los instrumentos que vas a usar si el desplazamiento es mayor de 1 centímetro. Y en caso sea el cuello quirúrgico, osteosíntesis si el contacto es menos del 50%. 3 fragmentos, ya evalúas ya no solo en qué lugar está la fractura, sino evalúas qué tipo de paciente tienes. Tienes un paciente joven, le puedes hacer osteosíntesis, donde se usan tornillos, placas, todo lo que quieras usar. En caso de que son ancianos, como los ancianos generalmente no se mueven mucho, podrías optar por una artroplastía o una osteosíntesis. Ahora, artroplastía es prótesis, ¿ok? Van a haber 2 tipos de prótesis. Creo que acá puedo ponerlo. Prótesis. Prótesis parcial y prótesis total. Prótesis total. ¿Cuál es la artroplastía parcial o prótesis parcial? Es cuando solo reemplazas la cabeza humeral. ¿Ok? Con prótesis solo de la cabeza humeral. Y total es cuando reemplazas cavidad glenoidea y cabeza humeral. ¿Ok? Esa decisión de si poner prótesis o no ya depende en verdad de ti, de cómo lo veas. Pero en general está la prótesis, en general se pone la parcial, la artroplastía parcial, la de solo la cabeza humeral. ¿Ok? A partir de los 4 fragmentos, igual, tienes 2 opciones. Para los jóvenes siempre va a ser, casi siempre va a ser su síntesis, y para los ancianos va a ser artroplastía o prótesis. ¿Ok? Ahora, ¿qué indicaciones tienes para prótesis? Aparte de que sean ancianitos. Primero, anciano con baja actividad. ¿Por qué les pones prótesis? Por eso, porque son ancianos con baja actividad. En cambio, al momento de que tú hagas osteosíntesis, le das opción a que el hueso consolide y bueno, tenga el movimiento que tenía antes de ser fracturado. Y eso le sirve más a un joven porque tiene más movilidad que un anciano y realiza más actividades. Luego, si hay osteoporosis severa, también indica prótesis. Si hay fractura de 4 partes o 4 fragmentos, indica prótesis más luxación. Indica hacer prótesis. Si hay depresión de la cabeza del húmero, o sea, parte del húmero, más del 40% de la cabeza. O sea, si el húmero ya no lo ves así como una bolita, como era, si no lo ves así,
como que medio aplastado, como cuando aplastas esas bolitas que te ayudan al estrés. Lo ves aplastado y ya ves que es más del 40% de su contextura normal, de cómo es normalmente, indicas prótesis porque esa cabeza ya no, obviamente no te va a servir para nada. Y cuando hay fracturas antiguas, mayor de 3 meses. Estas son tus indicaciones para prótesis. Un anciano que tiene baja actividad, siempre que veas ancianos, piensa en artroplastía, prótesis, osteoporosis severa, fractura de 4 fragmentos, con luxación, depresión del 40% de la cabeza del húmero o más, y fracturas antiguas de más de 3 meses. Son tus indicaciones para poner prótesis. ¿Ok? Vamos a darles un break de 2 minutos fácil. Bueno, hasta las 11:20. Para que relajemos un poquito, se estira un poquito. Ya, ahora sí. Entonces seguimos. Eso era fractura de húmero proximal, ahora diáfisis y húmero distal, rapidito porque si no, no me alcanza el tiempo. Ok, la de diáfisis son muy frecuentes también, son más o menos el 95%, bueno, 95% de las de diáfisis van a ser cerradas. Ok, cerradas es que no, obviamente no están expuestas, no hay comunicación entre el foco de fractura y tu, y el, bueno, el exterior, el entorno, el exterior, el medio ambiente. Ok, listo. ¿Cómo haces una fractura de húmero? Caída de altura, bueno, de tu propia altura, de su propia altura, o traumatismo de alta energía. Trauma de alta energía. ¿Cuál es tu clínica de fractura de húmero de diáfisis humeral? Es la clínica. Dolor, deformidad, disfunción.
Listo. Dolor, deformidad, disfunción. ¿Qué más les dije que podía hacer en la fractura de diáfisis humeral? La lesión del nervio radial, que esto es lo más importante en esta parte de la clase. ¿Ok? Aparte le puedes agregar como clínica qué cosa, la clínica de una fractura normal, como crepitación, equimosis, tumefacción, lo general, pero lo principal es esto, la lesión del nervio radial. ¿Y cuáles? En lesiones de nervios, en general vamos a tener 3 tipos de lesiones. La neuropraxia, la axonotmesis y la neurotmesis. La neuropraxia, como ven acá, es cuando hay un fallo en la conducción de los axones, pero si ven el tejido, está intacto, no le pasa nada al tejido, ¿ok? Y esa es la que va a ser la más común, ¿ya? Por eso la vamos a poner. La más común, el tipo de lesión nerviosa más común a nivel del nervio radial en fractura de diáfisis de húmero va a ser la neuropraxia, que es que la conducción de los axones falla, pero el tejido está normal. ¿Ok? Esta es la definición. ¿Qué es la axonotmesis? Que igual ya hay fallo en la conducción de los axones, pero aquí el tejido ya está, puede que sí o puede que no esté dañado, de forma parcial. ¿Ok? Y la neurotmesis es cuando ya hay una pérdida de la continuidad tanto del axón como del tejido perineural de alrededor. ¿Ok? Y ya está todo cortado. Tienen neuropraxia, axonotmesis y neurotmesis. Lo más importante es la neuropraxia porque es la más común en este tipo de fracturas. ¿Cómo se llama la fractura? La fractura, la dije también en la primera clase, a nivel de la unión del tercio medio con tercio distal del húmero. Tiene un nombre propio que es Holstein-Lewis, ¿ok? Que es en esta en la que igual vamos a ver la lesión del nervio radial. ¿Cómo diagnosticas la fractura de la diáfisis humeral? Igual, tienes tu clínica, puedes tener tu antecedente de trauma o antecedente de caída y tus imágenes, la que tú quieras. Radiografía, luego puedes pedir, si consideras necesario, una tomo. Siempre vas a tener que ver el tipo de trauma, si hay lesión de partes blandas, de músculo, de piel, si hay patologías, la localización de tu fractura, qué tipo de fractura tienes y luego te ayudas de tus imágenes. Clínica e imágenes, es tu diagnóstico. ¿Cómo la tratas? Tienes dos tipos de tratamiento, tienes tratamiento ortopédico o conservador y tienes tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Indicaciones para tratamiento conservador. Fractura aislada, solo una fractura ahí a nivel de diáfisis de radio, tratamiento conservador. En la radiografía anteroposterior vas a ver menos de 20 grados de angulación. Anteroposterior puedes ver si es anterior o posterior a la angulación. En radiografía lateral, menos de 30 grados de angulación. Esa la ves si es en varo o en valgo. No, aquí está mal. Anteroposterior es varo o valgo. Anteroposterior y no es anteroposterior, tú puedes ver si es varo o si es valgo. Que ya hablamos de esas posiciones a nivel en la clase pasada. Y en la lateral anterior y posterior. Varo, valgo, anterior y posterior, sí. Listo. Luego también si hay acortamiento menor de 3 centímetros, le das tratamiento conservador. Luego, si hay fracturas espirales u oblicuas largas, tratamiento conservador. Y si la lesión no está desplazada. Esas son tus indicaciones para el tratamiento conservador. ¿Y qué usas en tratamiento conservador en fractura de diáfisis de húmero? El yeso de Catwell se llama. Colgante. Es uno que le ponen como un pesito. No sé si han visto. Es un yeso colgante de Catwell. ¿Listo? Ahora, tus indicaciones para el tratamiento quirúrgico son prácticamente las contrarias.
una fractura abierta, casi siempre va a ser tratamiento quirúrgico. También puede haber un hombro flotante, pero en este caso también puede haber codo flotante. Eso también te indica tratamiento quirúrgico, daño vascular, que sea bilateral, que haya lesión radial, pero secundaria a la reducción. Tu paciente puede venir con lesión radial, con clínica de lesión del nervio radial, que es la mano caída, ¿no? Puede venir así. Eso significa que, bueno, si no ha sido tocado ni nada, simplemente se cayó y viene así, ya. Fractura de diáfisis de húmero que generó lesión del nervio radial, o sea, lesión ocasionada por la fractura, y bueno, por eso tiene esa clínica, ¿no? Entonces, si la lesión del nervio radial fue ocasionada por la fractura, podrías bien tratarlo con un tratamiento conservador, porque se supone que cuando tú reduzcas bien su fractura y ya no esté comprimiendo ese nervio radial, va a volver bueno, esa clínica de disfunción del nervio radial va a pasar. Pero si el paciente viene sin lesión del nervio radial y tú reduces su fractura, lo tratas, y luego de que le haces el tratamiento de reducción, ves que tiene lesión del nervio radial, ves que empieza con signos de lesión del nervio radial, que en este caso sería la mano caída, ya es que lo tratas con cirugía. Entonces deben tener en cuenta eso. Si les ponen que el paciente tuvo lesión de nervio radial después de que ustedes hayan reducido su fractura, va a cirugía. Si le ponen que tuvo lesión de nervio radial hacia el inicio, puedes tratarlo de manera conservadora. ¿Ya? Por eso es lesión del nervio radial secundaria a la reducción. ¿Cuáles son los problemas del tratamiento quirúrgico? Se asocia más a infección y parálisis del nervio radial. ¿Qué usas? Usas fijación externa, reducción abierta con fijación interna, o puedes usar clavos endomedular. Los clavos endomedulares van a ver, conforme pasa el curso, que lo usan en los huesos largos, ¿ya? Húmero, puedes usar clavo en húmero, puedes usar clavo en fémur, puedes usar clavo en tibia. En eso más se usa el clavo endomedular. ¿Ok? Entonces aquí tienes opción para usar clavo endomedular. Estas son opciones de fijadores, nada más. Externo, interno o el clavo. Luego, en el húmero distal tenemos la paleta humeral, el epicóndilo y la epitroclea. Las de la paleta humeral son más frecuentes en niños. Y en tratamiento, como les dije hace un ratito, no desplazado, siempre va a ser ortopédico. Y aquí se pone con inmovilización en flexión. Y desplazado siempre va a ser quirúrgico. Esto que lo estoy haciendo rápido es porque no es muy común. ¿Ok? En fractura de epicóndilo y epitroclea, lo que más es infrecuente y se asocia a luxación del codo. ¿Ok? Cuando aquí se asocia a luxación de codo, son quirúrgicas. ¿Listo? ¿Qué importa esto? Epitroclea. Como era medial, va a haber lesión del cubital y va a haber debilidad de flexores de la mano. Y epicóndilo va a haber lesión del radial y debilidad de extensores de la mano. Eso es lo que tienen que recordar. Epitroclea va por medial, entonces se acuerdan de su nervio cubital y entonces se acuerdan que el nervio cubital inervaba a los flexores de la mano y por lo tanto hay debilidad en esos músculos. Epicóndilo va por la parte lateral con el nervio radial y van a acordarse que el nervio radial inervaba a los extensores de la mano y entonces va a haber debilidad de los extensores de la mano, que es la mano caída. Ok, ahora fractura del cóndilo humeral. Acá hay una que tiene un nombre propio que se llama Steinthal. Ok, que es cuando se lesiona todo el cóndilo. Y también tienes otra que es la de Kocher-Lorenz, que es un arrancamiento osteocondral. O sea, se sale una parte del hueso, una partecita se sale. Se saldrá el cóndilo, digamos, ¿no? ¿Qué haces ahí? Extirpas ese fragmento y realizas movilización precoz. Y listo. Ahí acabamos al húmero. Ya lo matamos al húmero.
Entonces ya pasamos húmero, ahora vamos a ir hacia el radio y el cúbito. Ok, radio y cúbito. Entonces empezamos por la parte proximal, por las cabezas, por la parte de la cabeza. Entonces primero, fractura de la cabeza de radio. La fractura de la cabeza de radio va a ocurrir por caída sobre la mano extendida con el antebrazo en flexión y pronado. Y bueno, ligeramente pronado. O sea, tu mano extendida, tu antebrazo en flexión y pronado, supino, pronado. Así, digamos, ¿no? Así te puedes lesionar, te puedes fracturar la cabeza del radio. ¿Cuál es la clínica? Dolor. Dolor a la pronosupinación. Es lo que va, obviamente también tiene su clínica de fracturas, debilidad, dolor, deformidad y disfunción, pero lo que más importa aquí es el dolor a la pronosupinación, al querer hacer este movimiento. ¿Ok? Va a haber dolor en el paciente. Listo, clasificación tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Tipo 1, ven que no está desplazado. ¿Ok? No desplazado. ¿Qué usas para una no desplazado? Un tratamiento conservador. Cabestrillo por 7 días. Le agregas movilidad precoz. Y para el dolor que tiene el paciente, le agregas analgésicos. Listo. En caso del tipo 2, aquí ya ven que sí puede haber, bueno, sí, claramente hay un desplazamiento, hay una angulación. ¿Ok? Vamos a ver, desplazada. Angulación de 30 grados. Y puede estar, bueno, afectado el 30% de la superficie de la cabeza del radio. ¿Ok? Cabestrillo. Cabestrillo es el tratamiento conservador igual. Cabestrillo. Lo mismo, movilización precoz y también analgésicos para el dolor. Entonces hasta ahí hemos visto tipo 1 y tipo 2, tratamiento conservador. Ahora, el tipo 3 y el tipo 4. El tipo 3 ya ven que es multifragmentada y que también puede haber una separación total de la cabeza del radio. Entonces, polifragmentada, severamente impactada. Se puede hacer osteosíntesis, si es posible. Y si no es posible, si no, le vas a hacer una resección de cabeza de radio. En ancianos, obviamente, porque los ancianos tienen menos movilidad que un paciente joven. Entonces sí puedes resecarle la cabeza del radio. En el caso de jóvenes, ¿qué tienes que hacer? Pones prótesis. Resección de la cabeza de radio. En ancianos y en jóvenes, prótesis de cabeza de radio, porque ellos necesitan más movilidad. En el tipo 4, esta ya va a estar, esta ya va a estar asociada a luxación. Es compleja, va a estar asociada a luxación. Se busca siempre preservar la cabeza del radio. ¿Cómo preservas la cabeza del radio? Con osteosíntesis, obviamente. Si no se puede realizar la osteosíntesis, se hace prótesis. Prótesis de la cabeza del radio. Ok. Listo. Ya tienen tratamiento y ya me falta aquí. Diagnóstico. Radiografía anteroposterior, lateral y oblicua del codo. Para ver bien ahí la cabeza de diferentes incidencias. Ahora vamos a la fractura del olecrano, al cúbito. ¿Ok?
como con hiperextensión, con el brazo en hiperextensión y torsión. Así, por ese mecanismo de torsión, que era el que más o menos hacías literalmente era como torcer un hueso, es que puedes fracturarte el olecrano, ¿ok? Tiene clasificación, no desplazadas, tipo 1, desplazadas pero estables, tipo 2, que puede ser no con minuta, o sea, cualquier otro trazo de fractura, o con minuta, que era la multifragmentada, ¿se acuerdan? Y la tipo 3 ya es la inestable, que igual puede ser no con minuta, con cualquier trazo de fractura, y con minuta, que es la multifragmentada. ¿Ok? Para las no desplazadas, ok, no desplazadas, ya sea simple o con minuta, analgésicos para su dolor, inmovilización una semana. Movilización tolerada es tratar de realizar movimientos apenas el paciente pueda, ¿ok? Porque ahí es importante el movimiento de pronosupinación en esa parte del antebrazo, que es este movimiento de aquí. Entonces, no podemos tenerlo tanto tiempo movilizado porque vamos a perder, digamos, rango de movimiento como complicación. Entonces, siempre tenemos que buscar hacer una movilización tolerada, empezar a mover al paciente apenas pueda, ¿no? Apenas ya pueda tolerar su dolor. En estos casos se puede considerar también realizar RAFI, que es una reducción abierta con fijación interna, que sería la parte quirúrgica. ¿Ok? En las desplazadas, ya de frente mandas RAFI, que es cirugía. En las desplazadas o en las que tienen luxación. Ya de frente mandas RAFI, que es cirugía. ¿Ok? Ahora, estos puntos claves son puntos que les van a servir para casi todas las fracturas, ¿ya? Son puntos generales. No voy a decir todas porque en medicina no se usa todas, ni siempre ni nunca, pero ya. Fracturas articulares, siempre vas a tener que buscar una reducción anatómica. Y para lograr la reducción perfectamente anatómica, que usa siempre? Cirugía. Cada vez que hay una fractura que afecte a una articulación, tú tienes que pensar en hacerle cirugía, ¿ok? La inmovilización de una articulación puede ser máximo 3 semanas, más no porque se pierde el rango de movilidad, ya lo expliqué. Más de 2 milímetros de incongruencia articular puede generar artrosis. Mínimo tienes que pedir siempre radiografía en 2 incidencias. De una sola anteroposterior no vas a poder ver bien cómo está la fractura, cómo es el desplazamiento. De un rango podrías ver su trazo, de una incidencia, perdón, podrías ver su trazo, pero de 2 puedes ver el desplazamiento de mejor manera. Tomografía se pide en fracturas articulares porque ya ven que son bien importantes. Fractura articular, fractura articular, fractura articular. Y la tomografía te va a permitir ver de mejor manera qué tan afectada está la articulación. Y puedes usar también medicina física y orientación detallada para ayudar a tus pacientes como complemento. ¿Ok? Estos puntos claves son generales. Van a ver que igual, al miembro inferior, cuando tenga fractura en articulaciones, por ejemplo, en la articulación tibioperonea, vas a tener que dar cirugía. ¿Ok? Siempre es así. Casi siempre es así. Casi siempre. Listo. Continuamos con la diáfisis de radio. Diáfisis de cúbito juntas, diáfisis de cúbito y radio, porque como les dije hay una articulación ahí también, que es una sindesmosis entre el cúbito y el radio distal, y ahí ya vamos a dejarlo ahí, creo. ¿Ok? Entonces, fractura de diáfisis de radio. En diáfisis de radio y diáfisis de cúbito vamos a ver 2 luxofracturas, se llaman ya. Se llaman luxofracturas porque son fracturas con luxaciones. Listo. Entonces, fractura de diáfisis de radio, como las fracturas del radio, como el título está ahí, se llama Argaliasi. ¿Y qué va a tener? Fractura de radio. ¿Y de quién va a ser la luxación? Luxación radiocubital distal. ¿Ok? Galeazzi, fractura de radio más luxación radiocubital distal. Montella va a ser fractura del cúbito, porque ya estamos en fractura de diáfisis del cúbito, fractura del cúbito del tercio proximal, y que va a luxarse ya no el cúbito, sino el radio. Luxación de la cabeza radial. Entonces, esas dos son las que se tienen que acordar.
Tal y así, fractura de radio con luxación radiocubital distal y Monteya, fractura del cúbito del tercio proximal con luxación de la cabeza del radio. ¿Ok? Eso es lo que más tienen que acordarse a nivel de aquí. Fractura de diáfisis de cúbito radio. Aquí sí. Trauma. Mecanismo de lesión trauma a nivel del tercio medio. Del antebrazo. Clínica. Incurvación del antebrazo. E impotencia funcional. Como está golpeado aquí a nivel del antebrazo, estás dañando ambos, diáfisis y cúbito, a nivel de la... No, perdón, radio y cúbito a nivel de su diáfisis, ambos. Tu antebrazo va a tener la deformidad. La deformidad de esa clínica de fractura en diáfisis de radio y cúbito juntos es la incurvación del antebrazo. Y también al final va a generar impotencia funcional, que va a hacer que no vas a poder realizar bien el movimiento de pronosupinación. ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico. ¿Qué usan? Osteosíntesis con placas y tornillos. ¿Para qué? Para recuperar la curvatura fisiológica, porque el antebrazo también está un poco curvado. La curvatura fisiológica, la normal del antebrazo. Y tener el rango adecuado de pronosupinación, que es el movimiento que se altera ahí. Listo. ¿Por qué de frente puse quirúrgico? Porque acá no hay opción de tratamiento conservador, porque el cúbito del radio son una articulación, se une mediante una articulación que se llama es de tipo sindesmosis, ¿ok? Si se acuerdan, anato. Entonces, como es articular esa fractura, de frente, tratamiento, cirugía. ¿Ok? Osteosíntesis con placas y tornillos. Listo. Ahora radio distal. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de... Bueno, primero, radio distal, mujeres. Ya, eso tienen que acordarse. Y son 75% de las fracturas de antebrazo. Aumenta con la edad. Mecanismo de lesión, caída sobre la mano. Así simple, caída sobre la mano. ¿Qué más puedo poner aquí? Por aquí puedo ponerte tu diagnóstico. Lo haces con clínica. Radiografía anteroposterior y lateral de muñeca. Ok. Clínica con radiografía anteroposterior y lateral de muñeca. Esto es radio distal. Aquí vamos a ponerlo. Listo. ¿Cuál es el tipo? Primero, hay unos criterios para ver justo esta parte del radio distal. A nivel de radio y a nivel de cúbito. Están la inclinación radial, la longitud radial y la inclinación palmar. Y estos son los criterios de inestabilidad de Fontaine y estos sí se los tiene que aprender. Pero eso sí preguntan. Entonces, lesión 1 es lesión de la articulación radiocubital distal. Si hay lesión ahí en la articulación, se declara una fractura inestable. Si el desvío dorsal es mayor a 20 grados, inestable. Si hay conminución dorsal mayor al 50% de la diáfisis, inestable. Si hay acortamiento del radio de 5 a 10 milímetros, inestable. Si hay compromiso articular, inestable. ¿Qué se acepta en ancianos? Que es diferente. En ancianos puedes aceptar una angulación dorsal menor de 10 grados. O sea, que son cosas que tú podrías ver raro, pero en ancianos es normal, es aceptable. Inclinación radial mayor de 15 grados. Variante cubital menos de 3 milímetros y el escalón articular menor de 2 milímetros. ¿Alguien habló? RAFI, reducción abierta y fijación interna. Eso es RAFI. Guara, Lucía. Eso es RAFI. Reducción abierta y fijación interna. FE es fijación externa y ahí no he puesto otro más. Pero así es. Listo. Ahora, ¿cuál es la más importante? La que siempre van a acordarse es la fractura de Coles. ¿Ya? Fractura más frecuente de miembro
superior. Por eso es la que más tienen que acordarse. ¿Cuál es la definición de una fractura de Coles? Fractura metafisiaria, o sea, a nivel de la metáfisis, extraarticular, o sea, no afecta ninguna articulación del radio distal. ¿Okay? Se dice que está, bueno, el trazo a 2.5 milímetros de la articulación del radio con el carpo radiocarpiano. Esa es la que se tiene que correr, la de Coles. La de Coles y la de Smith. Porque Smith es como al revés del Coles. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de lesión de la fractura de Coles? Como ven aquí, caen así, caída sobre tu palma de la mano. Caída sobre la palma de la mano. Y la mano está en dorsiflexión. Esa posición de la mano es dorsiflexión. Caes así, de frente. ¿Ok? Y así se puede fracturar el radio distal al momento de caer así. ¿Qué es lo importante de Coles? Aquí está. Aquí. Signos. Signo de el dorso de tenedor por desviación dorsal del fragmento y signo de la bayoneta por desviación radial. Listo. Entonces, el fragmento se va a desviar hacia dorsal, como está aquí en la imagen, y eso te va a dar el signo de un dorso de tenedor. O sea, del tenedor, ¿cierto que es así? Como que 3 puntas y es así medio curvito. Ese es el signo del dorso de tenedor, que aquí está igual. Aquí está, dorso de tenedor. Se ve como un poquito aumentado y ese es el dorso del tenedor. Como una curvita. Y al momento que lo veas una vista superior desde arriba, ves que va a desviarse un poquito hacia el radial, hacia el lado radial, hacia el lado del radio, que es la desviación en bayoneta. Sí, signo de la bayoneta. La bayoneta es como un rifle, como una pistola. Pero bueno, tienen que saber, signo del dorso de tenedor, desviación dorsal, signo de la bayoneta, desviación radial. Listo, ¿qué más tiene que acordarse aquí? Tratamiento. Reducción. Inmovilización. ¿Ok? En flexión con inclinación cubital. Porque como está hacia radial, tienes que ponerle movilización con inclinación hacia cubital. Más control cada 2 semanas, radiografía. ¿Okay? ¿Y cuánto dura tu inmovilización? Es 6 semanas. 6 semanas de inmovilización. Ya. ¿Cuál es la otra? La otra se tenía que acordar esta, la de Goldbrand-Smith, que es un Coles invertido. Si antes caía sobre la palma, ahora vas a caer sobre el dorso. Caída sobre el dorso de la mano. Ahora, acá tienes otro signo. Tienes el signo de la pala del jardinero. ¿Por qué? Porque tu fragmento ya no se va a ir hacia volar, o sea, hacia adelante, hacia anterior. O sea, dorsal es como posterior, volar es como hacia anterior, ¿ok? Hacia anterior o volar también lo conoce. ¿Ah? Pero el fin es que acá ven la mano aquí de la fractura de Smith, parece la pala de un jardinero. Aquí. Esas palitas, las de aquí, ¿ven? Se parece a la pala del jardinero, por eso es que le ponen signo de la pala del jardinero. Que ese es Smith. Es como un Coles invertido porque ya no cae sobre tu palma, cae sobre el dorso y el fragmento ya no se desvía hacia dorsal, sino se desvía hacia volar, hacia adelante. Listo.
Ahora hay una fractura de luxación de Rea-Barton, ¿okay? Que es igual parte de las fracturas del radio distal. Esta es intraarticular. Es lo único que tienen que saber. Si es intraarticular, si afecta la articulación, ¿qué tratamiento darías? Quirúrgico, obviamente, ¿no? Listo. Ahora, fractura de Hutchinson o del chofer, igual. Arrancamiento de la apófisis estiloides del radio. Eso es lo que pasa en esta fractura. Se sale la apófisis estiloides del radio, el pedacito de aquí. Se sale, se arranca, se parte, se separa. Arrancamiento de la apófisis estiloides del radio. En general, el tratamiento de fracturas de radio distal, ¿cuál es? Conservador primero, inicial, conservador. Reducción, obviamente, es cerrada. Más inmovilización con yeso cerrado. Como el yeso es cerrado, tienes que hacer controles radiográficos para descartar algún desplazamiento. Inmovilizar, dijimos 6 semanas. Para esto usas yeso braquiopalmar. Braquiopalmar, desde el brazo hasta la palma de la mano, braquiopalmar, por 3 semanas. Y a las 3 semanas le cambias a un yeso ante braquiopalmar por 3 semanas más. Y ahí completas tus 6 semanas. Antebraquiopalmar del antebrazo para la palma. Braquiopalmar de arriba, desde el hombro, desde el brazo hasta la palma. Y antebraquiopalmar del antebrazo para la palma. Yesos. Quirúrgico, tratamiento quirúrgico. Haces cuando hay fracturas con desplazamiento secundario o inestables. ¿Y qué puedes usar? RAFI. Reducción abierta con fijación interna, con tornillos y placa. Y si en caso son fracturas muy conminutas, o sea, multifragmentadas, tienen muchos fragmentos pequeñitos, puedes usar fijación externa. Pero igual, ya en estos casos ya son cirugías. Acá, muy conminutas, ahí, fijación externa. ¿Qué complicaciones puede tener? Puede tener tanto complicaciones agudas como síndrome compartimental, porque todo está cerrado, le pones yeso cerrado, puede tener síndrome compartimental, compresión del nervio mediano, crónicas, consolidación viciosa, que son las que hemos visto en la primera clase, consolidación viciosa, rotura del extensor largo del pulgar, y síndrome de dolor regional complejo. También puede tener. Estas son tus complicaciones. Ahora vamos a la mano para ya terminar, porque la mano es un poco más rápido. Sí, solo es una. Ya, y aquí vamos a dejarlo. La de la pelvis y la de luxación de cadera la vamos a ver la otra clase, para ver miembro superior y miembro inferior. Pero si hay una pregunta de pelvis, yo les voy a decir igual cuál es la respuesta ahorita. Listo, entonces en mano, ¿cuál es el mecanismo de lesión de las fracturas de mano? Tienes que ver dos cosas. Si son diaficiarias, puede ser por torsión, puede ser por fuerza angular, por carga, compresión o por trauma directo. Y también si son del epífisis, epificiarias, que esto es en el caso más de los metacarpianos, de los falanges, ¿ok? Puede ser por avulsión, por cizallamiento. Entonces, diaficiarias, torsión, fuerza angular, compresión, trauma directo, y epificiarias por avulsión o cizallamiento. ¿Cuáles son los objetivos en todo tratamiento de fracturas? Reducir, hacer una osteosíntesis que mantenga estable la fractura, preservar lo que es la vascularización y realizar movilidad precoz para no perder el rango de movilidad. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Articulares, como siempre, desplazadas, con malrotación, las que sean expuestas, las desplazadas irreductibles, múltiples de mano y muñeca, y las lesiones ligamentosas o fracturas por avulsión. Avulsión es como arrancamiento, como si literalmente jalaran algo. ¿Ya? Ahora,
Cuando tengas una fractura de dedos que no esté desplazada y que no afecte ninguna articulación y que no esté rotada, o sea, todo lo contrario a las indicaciones que acabamos de ver, simplemente inmovilizas por 3 semanas. No hay necesidad de hacer un tratamiento quirúrgico, puedes tratarlo de manera conservadora. ¿Ok? De las más importantes es esta, la fractura del escafoides. Caída sobre la palma de la mano. Y el escafoides tiene partes, tiene un cuello, es uno de los huesos con cuello que les dije que podía causar necrosis vascular. 70% de estas fracturas son justo en el cuello del escafoides, por eso es que es importante. Si en algún caso clínico tú ves dolor en la tabaquera anatómica, bueno, un paciente que se cayó sobre la palma de su mano y tiene dolor en la tabaquera anatómica, no lo pienses más, es fractura de escafoides, ¿ok? Es la clínica característica de fractura de escafoides, no hay más que hacer ahí. Dolor en la tabaquera anatómica, fractura de escafoides. Obviamente para despistarte te pueden agregar más cosas, pero tabaquera anatómica, escafoides, porque está ahí, ¿ok? Tabaquera anatómica, está ahí. Listo. Ahora, después de esto, el diagnóstico, radiografías. Puedes tener 3 proyecciones, estándar, oblicua o esta especial, que es la de Schinek, que es a 20 grados. ¿Cómo tratas tu fractura de escafoides? Conservador, siempre, 8 a 12 semanas, inmovilizado, yeso. ¿Okay? ¿Y qué inmovilizas? Inmovilizas de la primera falange del pulgar. Así. Quirúrgico. En quirúrgico vas a hacer osteosíntesis. Cirugía quirúrgico, un tipo osteosíntesis. Complicaciones del tratamiento. Las que les dije, como tiene cuello, necrosis vascular del polo proximal o de la cabeza del escafoides. Es la complicación más, bueno, la complicación que más probablemente tenga el paciente. Ahora sigue el ganchoso. El ganchoso iba para este lado, para el lado, digamos, cubital. Entonces, ¿qué va a tener? Dolor en la base de la eminencia hipotenar. La región del pulgar, por así decirlo, la región tenar, y la región del meñique era la región hipotenar. Entonces, si les duele en la región hipotenar, es más probable que sea una fractura de ganchoso que una fractura de escafoides, por ejemplo. ¿No? Y como está para ese lado, también puede tener clínica de nervio cubital o arteria cubital. Está para el lado cubital. ¿Listo? Ahora, fracturas articulares. No, ganchoso, escafoides, metacarpianos primero ya. En metacarpianos tienes diaficiarias, tienes de cuello, porque los metacarpianos también tienen cuello, y de base. Entonces, en las diaficiarias, ¿qué vamos a ver? Puede ser transversa, puede ser oblicua, cominuta, un diáfisis, lo normal. ¿Ya? Transversa, oblicua, cominuta. Puede ser por trauma, puede ser directo o indirecto. Se hace reducción cerrada con yeso en fracturas estables, obviamente. En inestables o múltiples, ya no haces un tratamiento conservador, sino haces cirugía. Listo. Ahora, a nivel del cuello, trauma directo sobre los nudillos, que se llama fractura del boxeador, porque los boxeadores a cada rato están así. Entonces, trauma directo sobre los nudillos te puede generar fractura de cuello de metacarpiano, y en este caso es la fractura del boxeador, que lo que tiene característico es que fractura el cuello del cuarto y quinto metacarpiano. Eso sí se tienen que acordar. El tratamiento conservador es estable, se hace con férula.
Y inestable, cirugía, obviamente. Puedes usar RAFI. ¿Listo? Metacarpiano. Ahora, en la base de los metacarpianos está la fractura de la base del segundo, tercer y cuarto metacarpiano, que se asocia a avulsión de ligamentos, o sea, rotura rotura de ligamentos. Y esto es lo que tienen que recordar. Ahora, las fracturas articulares, aquí están. Estas, como son articulares, requieren reducción anatómica, o sea, cirugía, porque son de articulación. Tienes la de Bennett, que es una fractura luxación del primer metacarpiano. Es una fractura intraarticular de la base del primer metacarpiano. Ok. Y tienes la de, bueno, le hace fijación quirúrgica, obviamente. Tienes la de Rolando también, otro con nombre propio, que es la fractura comminuta de la base. Es lo que la diferencia del primer metacarpiano. Ok, Bennett es fractura luxación, o sea, fractura más luxación de la base del primer metacarpiano. Es intraarticular, si afecta la articulación. Por eso el tratamiento va a ser quirúrgico. En cambio, como Rolando es comminuta de la base del primer metacarpiano y puede que no afecte la articulación, el tratamiento podría ser conservador también. Listo, entonces lo vamos a dejar ahí para no hacerlo más larguito. ¿Dónde estás?